Bueno, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de hoy, ya que el tema en sí es la administración de nuestro tiempo. Decidimos conversar un poquito de esto, ya que es algo que, si bien es un tema que ha estado recurrente siempre como algo importante, parece ser que hoy en día las circunstancias, la pandemia, el estar más en la casa, ¿cierto? Nos ha traído a algunos, y me incluyo, mayores dificultades para organizar este tiempo. Ya contamos con una serie de distractores, de factores adicionales que tal vez no estaban en nuestras rutinas antiguas, y por eso hoy en día se hace tan relevante hablar de este tema. Hemos escuchado frases bastante recurrentes, quizás a más de alguno o alguna les resuena, ¿cierto? Nunca tengo tiempo, no me alcanza el tiempo para hacer lo que quiero y lo que debo. Desde el inicio de la pandemia, no sé si muchos han escuchado, ¿cierto? Que había como muchas sugerencias de aprovecha este tiempo para hacer todo aquello que no podías hacer antes. Sin embargo, parece ser que no necesariamente eso es tan fácil, ¿ya? Porque hay un sinnúmero de variables nuevas que tal vez antes no estaban presentes, que justamente dificultan aquello. La invitación a este conversatorio no tiene que ver con dar como un tip universal. Yo siempre digo que los tips universales no siempre se adecúan a nuestras circunstancias, a nuestras características, a nuestra forma de afrontar, pero tal vez ir recogiendo cada uno y cada una aquello que le vaya sirviendo y que también nos vayamos aprendiendo los unos de las otras en torno a qué estrategias nos han ido resultando para poder administrar nuestro tiempo, ¿ya? Como digo, no es que sean estas las soluciones, que las llevemos a la práctica y resulte, porque sabemos que hay muchas variables, ¿cierto?, que a veces no están tampoco en nuestras manos de manejar, que son las famosas variables de índole externa, ¿ya? Como decía recientemente, estas frases las escuchamos y sentimos en ocasiones que nos generan una profunda sensación de abatimiento, incapacidad y frustración. La sensación de no tener tiempo, ¿cierto? Es algo que se ha repetido mucho, digo que se ha repetido, que es algo de lo que nosotros somos testigos, y que suele generar esta falta de abatimiento, incapacidad, frustración, cómo no lo logro, por qué no alcanzo, ¿ya? Parece ser que hay más tiempo, no tenemos tiempo, muchos y muchas tenemos el privilegio de no tener que desplazarnos hoy en día, sin embargo el tiempo no abunda, o está la sensación de que ese tiempo no abundara. Como les decía recientemente, ¿cierto? Estamos expuestos y expuestas a muchas interrupciones o variables que dificultan además nuestra concentración. Ya el estar en la casa, tal vez, tener la tele, convivir con personas, ¿cierto?, que nos demandan atención, entre otras, justamente dificultan esta concentración que a veces requerimos para cumplir con ciertos deberes académicos, laborales, familiares, etc. La siguiente, Cintia, por favor. Somos conscientes, ¿cierto?, por obvio que suene, que no podemos alargar el tiempo. Lo que sí podría estar en nuestras manos es el administrar nuestras actividades de una mejor manera dentro de nuestras posibilidades, recalcando lo que decía recién, dentro de las posibilidades de cada uno y de cada una. La idea es que vayamos buscando cómo administramos estas actividades, cómo destinamos determinados tiempos para cada una de ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque esto podría favorecer el sentirnos más serenos, más serenas, y podamos lograr ciertos objetivos que nos proponemos, ¿ya? La idea es que esta administración del tiempo, muchos y muchas, a veces se hacen horarios, planificaciones diarias, pero la idea es que esto también tenga un carácter flexible, ¿ya? Claramente no tenemos idea alguna de lo que va a pasar más rato o mañana, ¿cierto? Ocurren imprevistos. La pandemia es un ejemplo claro, evidente, concreto, ¿cierto?, de que no tenemos certeza del futuro, de que puede pasar cualquier cosa, ¿cierto?, de que yo estoy acá en el conversatorio y hay una urgencia abajo de algo y me tengo que retirar, qué sé yo, pasan un montón de situaciones que no están en nuestras manos controlar. Porque es importante que la planificación sea flexible, justamente para prevenir esa frustración, ¿cierto?, que nos puede traer el no cumplir con nuestros objetivos. ¿Ya? A eso se refiere con que la planificación sea flexible. La idea es que esa flexibilidad tenga un carácter no extremadamente flexible también, porque cuando es extremadamente flexible solemos postergar, ¿cierto?, que es algo que justamente nos acarrea después esta sensación de no tener tiempo y tener todo acumulado, por ejemplo. La siguiente, Cintia, por favor.
Y a modo como de algo un poquito más teórico, como para que lo comprendamos y lo tengamos presente, entendemos que el tiempo es el periodo en el que desarrollamos una acción, ¿ya? Y hay muchos tipos de tiempo. Esto va a ser bien breve, ¿cierto? Están los tiempos de meta, ¿ya? Por ejemplo, no terminaré hasta que termine el marco teórico de la tesis. Cuando decimos, hoy día voy a trabajar hasta que tenga tal cosa lista, voy a estudiar hasta que termine de hacer la introducción del trabajo, etc. Ese sería el tiempo de meta. Está el tiempo de reloj, cuando decimos yo mañana, entre las 3 y 3 y media voy a revisar los correos y voy a efectivamente dedicar ese tiempo para aquello. Está el tiempo de espera, que es el tiempo en que le damos vuelta a un asunto, por ejemplo, cómo me va a ir en el control que tengo más rato, ¿ya? O el tiempo que yo tuve previo al conversatorio, decía, a ver, ¿cuánta gente irá a llegar? ¿Qué irá a pasar? Ojalá no se caiga internet. Todo eso es un tiempo de espera, ¿cierto? Previo a la actividad que tenemos planificada. La siguiente, Cintia, por favor. Tenemos el tiempo de secuela también, ya, por ejemplo, si no cumplimos con una tarea, este sería el tiempo que dedicamos a evaluar la forma de organizarnos mejor, ya. Este tiempo es muy significativo y es importante que nos lo otorguemos. Muchas veces, bueno, no muchas veces, las personas solemos tener patrones de funcionamiento y solemos repetir muchas veces ciertas conductas que no necesariamente son beneficiosas en términos de cómo afronto una tarea. ¿Ya? Yo puedo afrontar siempre una tarea de la misma forma y terminar sumamente cansada, sumamente agotada, frustrada, con mucha autocrítica, y tal vez sería importante detenerme después de esa tarea, de repente decir, a ver, ¿cómo la afronté? ¿Qué hice? ¿Qué puedo cambiar para pasarlo mejor? Para que sea más efectivo, para no agotarme, ¿ya? Entonces este tiempo de secuela se sugiere que lo tengamos, como de evaluar aquello que, la forma en que afrontamos determinada tarea o determinada función, cómo la organizamos, para el futuro buscar una forma que sea más adaptativa, ¿cierto? Y nos genere un mayor bienestar, que es a lo que apuntamos y lo que buscamos por lo general. Está también el tiempo discrecional, ya, como ejemplo, ¿cierto? Hoy, después de las clases de cálculo, tendré una ventana de 3 módulos, las usaré para ponerme al día en torno a la asignatura que tengo mañana por la mañana. Ya, este es el tiempo que autoimponemos y controlamos. ¿Ya? El tiempo de respuesta, ¿cierto? Cuando mi jefa me dice, necesito el dato mañana a las 4, entonces yo digo, ya, mañana un cuarto para las 4 lo voy a empezar a buscar. Y es el tiempo que dedico a responder a un problema específico, por ejemplo, para poder dar respuesta, ¿cierto?, a la solicitud. Y está el tiempo óptimo, es el tiempo que nos dedicamos por completo a desarrollar determinada tarea y a tener una planificación de tiempo realista. Ya lo óptimo, ¿cierto?, está relacionado con lo bueno, es cuando nos decimos, ya, mañana voy a dedicar tantas horas, o de tal hora a tal hora, idealmente, más que tantas horas, ojalá de tal hora a tal hora, a hacer tal actividad. ¿Qué es importante y qué es fundamental para que el tiempo sea óptimo? Es que sea realista, ¿ya? Vuelvo a decir, todos y todas funcionamos de distintas maneras, hay quienes funcionan mejor por la mañana, por la tarde, quienes están más vigiles, ¿cierto? Más atentos o atentas en cierto horario del día, pero por ejemplo una persona que es consciente, un estudiante o una estudiante que es consciente de que necesita muchos recreos para poder concentrarse o que se satura rápidamente, tal vez planificar que voy a dedicar todo el sábado a tal tarea puede no ser realista, ¿ya? Y puede generar mucha frustración. Por eso es importante decir, si voy a dedicar el sábado tal vez de tal hora a tal hora. ¿Qué pasa si es una tarea que nos parece tediosa? Cuando decimos voy a dedicar tal día a esta tarea, puede que nos despertemos con lata. Si yo me planifico y digo voy a dedicarme de 8 a 10 y defino que va a ser ese el horario, voy a saber que a las 11 tal vez voy a tener tiempo para dedicarme a una tarea más placentera o para alguna actividad de ocio. ¿Ya? Insisto, yo soy consciente que esto no es fácil. A mí me cuesta mucho, incluso yo lo acabo. Trato de practicarlo día a día, ¿cierto? Y estar bien atenta, porque soy consciente que igual nos desordenamos, ¿cierto? De que a veces postergamos eso que nos da un poquito más de lata. Entonces, es una tarea como del día a día también. ¿Mm? La siguiente, Cintia, por favor.
Y bueno, como decía anteriormente, en relación a lo que estábamos comentando, en muchas ocasiones nuestra planificación no tiene necesariamente finales satisfactorios, y esto está dado tanto por factores externos o internos que tienen el nombre o característica de ser distractores, ¿ya? Y nos desvían de la planificación previa. Existen un sinnúmero de distractores, como decía anteriormente, que no están en nuestro control, que son externos, ya lo podemos evidenciar en el confinamiento, ¿cierto? Imprevistos, el estar con personas, quienes viven con familiares, con amigos, con amigas, con otras personas, ¿cierto? Demandan atención a veces, hay labores domésticas, de cuidado, temas laborales mezclados con temas familiares, de crianza, padres, cuidar a padres enfermos, etc. Y mucho, por supuesto, esto no están, podemos ver la forma en que los afrontamos, pero por supuesto no son factores que podemos necesariamente controlar, ¿ya? Y están aquellos que sí podemos manejar, que están en nuestras manos, y que también, por supuesto, dificultan el lograr una buena administración del tiempo, y son los factores más bien llamados internos, ¿sí? La siguiente, Cintia, por favor. Y cuando hablamos de los externos, cierto modo de ejemplo, están, bueno, las interrupciones telefónicas o WhatsApp, instrucciones confusas de una tarea, ¿cierto? Que un profesor, una profesora, un jefe, un compañero, una compañera, quien sea, nos da una instrucción que no nos queda muy clara, ¿cierto? Que no nos permite empezar a avanzar en la tarea, ¿ya? Visitas inesperadas, bueno, hoy no hay visitas, pero pueden ser otro tipo de situaciones inesperadas, ¿ya? Cuando nos entregan información tardía, ¿cierto? En algunos espacios laborales está este dicho de que nos pidieron una pega para ayer, ¿ya? Por supuesto, eso dificulta mucho la administración del tiempo. Si bien son factores desperdiciadores del tiempo externos, por ejemplo, el tema de las interrupciones telefónicas o WhatsApp, salvo en determinadas funciones, ¿cierto? En que tal vez hay una exigencia de estar conectado o conectada tanto al correo, tanto al teléfono como al WhatsApp, hay labores en las que no está esa exigencia como tal. Entonces, el poder organizarnos, ¿cierto? Tal vez a apagar el WhatsApp o apagar el teléfono cuando estamos destinando el tiempo a una tarea nos puede ayudar, y ahí sí habría algo que está bajo nuestro control, ¿cierto? Insisto, son en aquellas funciones en que no es requisito estar conectado o conectada todo el rato. Y dentro de los desperdiciadores de tiempo interno, y que la idea es que podamos ir trabajando, está nuestra falta de objetivos y prioridades, ¿cierto? Poder definir qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿ya? Qué es lo accesorio, qué es lo no tan importante. La desorganización, la dificultad para decir que no, ¿ya? La dificultad para decir que no muchas veces relacionada con, ya sea con timidez, con miedo al conflicto, ¿cierto? O con dificultad, una dificultad propia para reconocer los propios límites también. Y la procrastinación, que nos vamos a detener en esos dos un poquito para no alargarnos tanto, que consideramos que son aspectos bien importantes de profundizar. La siguiente, Cintia, por favor. Y también dentro de los internos, ¿cierto? El dejar tareas a medias, el uso de las redes sociales, ¿cierto? Son distractores importantes en estos tiempos, hacer muchas cosas a la vez, ¿ya? Y bueno, la postergación recurrente. La siguiente, por favor. Como decía recién, nos vamos a detener un poquito en esos dos factores internos. La procrastinación, tal vez muchas han escuchado hablar de esta. Básicamente se refiere a cuando postergamos una tarea para más adelante, la evadimos, hacemos otras actividades con el fin de no enfrentarlas, por muchos motivos, generalmente porque nos generan ansiedad, porque son tediosas o porque no nos gustan. Y a veces también la procrastinación surge desde la propia autoexigencia. ¿A qué me refiero con eso? Tengo que hacer un tremendo trabajo, ¿ya? Al que le tengo que destinar, por ejemplo, 20 horas, como un cálculo así al ojo. Cuando yo pongo mi foco solo en esa entrega exitosa y no lo desgloso, puede que vea el objetivo como algo muy grande, ¿ya? Como algo que me puede generar mucho cansancio, no lo voy a lograr. ¿Por qué me refiero que esto tiene que ver con la autoexigencia? Porque tiene que ver con que el foco está solo puesto en esa meta.
Y nos olvidamos que tal vez se requiere un desglose y partir por pequeñas tareas también. ¿Sí? Me explico, es como pasa mucho cuando tenemos que entregar una tesis, por ejemplo. Me imagino ya defendiéndola antes de hacerla, y eso genera mucha ansiedad, ¿ya? Por lo tanto, es como importante este desglose, este paso a paso. Bueno, esto va a ser en 6 meses más. Hoy día voy a partir por la reunión, voy a intencionar centrarme en aquello, ¿cierto? No en la defensa, sino en partir, en buscar marco teórico tal vez, ¿ya? Soy consciente, somos conscientes como equipo que no siempre es fácil esto, ¿sí? Porque responde a un montón de variables, ansiedad, expectativa, a presiones externas también, etc. ¿Qué nos pasa con la procrastinación? Nos genera un círculo vicioso que nos cuesta romper, ¿ya? Cuando postergamos una tarea, puede que sintamos culpa, no sé, tengo que hacer un trabajo X, tengo que enviar un informe X, pero encuentro que tal vez debería ser algo más entretenido por mientras, y esa actividad entretenida o placentera, más que generarnos este placer y ser destinado como un espacio efectivo de ocio, está invadida por el sentimiento del pendiente, por la sensación de tener el pendiente. Entonces, por eso es un círculo vicioso. Tampoco es un placer como efectivo, sino que está matizado con esto, debería estar haciendo esto otro, ¿ya? Está el deber en la cabeza igual. Es lo que suele ocurrir mucho con la postergación. ¿Qué se sugiere en estos casos? La sugerencia, ¿cierto? Nos cuesta partir con lo que postergamos, justamente, recordando la sensación de alivio que hemos tenido en otras ocasiones al concretar o finalizar aquello pendiente o inconcluso. Y ver que muchas veces la expectativa que ponemos en aquella tarea es mucho más alta de lo que es la tarea en sí. ¿Sí? No sé si esa idea, bueno, si queda como poco clara, me la consultan después. La siguiente, Cintia, por favor. Y la dificultad para decir que no, ¿cierto? Frente a aquellas tareas que nos sobrepasan o que simplemente no nos corresponden, ¿ya? Muchas veces por timidez, por pudor, por temor al conflicto, decir que sí parece ser una respuesta automática, que como que no nos trae problema, mejor digo que sí nomás, si no tengo atado, ¿ya? El famoso sí puedo, sí, yo, o yo puedo, en ocasiones sobrepasa nuestros propios límites. Nos puede llevar a abrumarnos y a tomar tareas que incluso a veces no están a nuestro alcance. A veces hay ciertas características de carácter, de personalidad, etcétera, ¿cierto? Un tanto que tienen una necesidad como de controlar, ¿cierto? Y en los trabajos en equipo suelen así autoasignarse las tareas más pesadas para que la cosa ande bien, para que resulte. Yo lo hago, yo reviso el final y todo, ¿ya? Eso responde a veces, bueno, por supuesto con temas externos también, que hay poca confianza con el equipo, confianza con los pares, pero también a una dificultad para delegar, ¿cierto? Y a esta falsa creencia de que yo puedo hacer todo. Sí, hay varias frases cliché como de poder, el que quiere puede, ¿cierto? Yo siempre puedo. De poder podemos, el tema es la consecuencia que eso puede agarrar en nuestro propio bienestar biopsicosocial. ¿Ya? Podemos poder, pero terminar, disculpando la expresión, reventados o reventadas y el costo es sumamente alto. ¿Ya? Eh, por lo mismo, ¿cierto? Es importante recordar que es más sano el ser honesto o honesta con nuestras limitaciones que el enfermarnos, ¿cierto? Conocemos las enfermedades psicosomáticas, ¿cierto? Estas enfermedades que uno dice, ¿por qué me dio si yo, no sé, úlceras, yo como tan sano, en mi familia no hay antecedentes? Bueno, tiene muchas veces mucho que ver, ¿cierto?, con este escaso autocuidado, con sobrepasar nuestros límites. Y bueno, este reconocimiento límite, ¿cierto?, mediante el autoconocimiento y la escucha de nuestras señales corporales nos podrá guiar en torno a esto. Somos conscientes de que hay exigencias externas en las que frente a las cuales tenemos que responder, frente a las cuales tenemos que rendir. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando estamos cansados o cansadas, a veces buscamos la forma de estar menos cansados o cansadas. Por ejemplo, nos tomamos una Red Bull, pido hora al médico para que me dé algo para tener más energía nomás, y a veces esa no es la solución. La solución es escuchar el cansancio y ver qué necesito hacer con eso y darle un espacio también, porque nuestro cuerpo claramente es aquí, y yo creo que aquí mi equipo, ¿cierto?, está muy de acuerdo, el cuerpo es súper, súper sabio. ¿Qué es lo que pasa? Que
solemos muchas veces no escucharlo por esta sensación de poder, de querer dar más, ¿ya? Y después claramente nos enfermamos. Y bueno, vienen un sinnúmero de secuelas variadas. Beatriz, le doy la palabra. Creo que no hay más, Cintia, ¿cierto? No, esa es la última. Sí. Ok, gracias María Luisa. Bueno, en estos espacios nosotros hacemos como un contrapunto, entonces también la idea es continuar con el tema. Estaba pensando que no sé si va a ser tan contrapunto, porque fíjate que lo que estaba viendo y te estaba escuchando está súper alineado en lo de fondo con lo que estás comentando, pero de igual forma quería compartirlo. ¿Ustedes me dicen si se ve? Sí. Sí, ya. Quizá hacer como algunos énfasis para después dar la palabra. Cuando hablamos de administración del tiempo, va a ser un tema que va a ser recurrente porque por algo vinieron hoy día también a escuchar este tema. Es muy cotidiano, es un tema que nos convoca frecuentemente y que de vez en cuando lo dejamos de lado y después también nosotros mismos nos acordamos y pasa a ser relevante. Entonces le puse de título ahí como administración entonces de sí mismo, porque ya lo habíamos comentado antes, uno en verdad no es que administre el tiempo como algo externo, en el fondo lo que administra es a uno mismo en relación a ciertas actividades y ciertas condiciones, ciertas necesidades o ciertas motivaciones o ciertas obligaciones. Entonces en verdad quizás volcar esta atención a que lo que estamos administrando son a nosotros mismos. Y si bien yo pensaba este podría ser, y es un tema a veces que se habla en otras ingenierías, en otras esferas y todo, en términos de organización y todo, está súper, súper cercano al tema de la psicología porque el filtro para cualquier decisión somos nosotros mismos. Entonces, claramente todo esto que uno puede proponer como externo, a veces como pauta, que hay muchas, van a estar todas mediadas por el condicionante de quiénes somos y cómo nosotros tomamos lo que nos dicen, lo que tenemos que hacer. Entonces, al final, va a pasar por cada persona. Y por eso le puse entonces administración de sí mismo. Y esto, como otras cosas y otras situaciones, otras esferas, mientras más nos conocemos a nosotros mismos, podemos manejarlo mejor. En relación a eso, implicancias. Estos van a ser como algunas ideas para dar contrapunto solamente. Claro, la implicancia de este tema es que tiene que ver justamente con la conciencia personal y profundamente, como tantas otras cosas, por eso el tema de la psicología nos convoca tantas veces, con el conocimiento que uno tiene de sí mismo. Si uno no tiene como el conocimiento de, más adelante lo voy a volver a comentar, pero por ejemplo mis recursos, en cuánto tiempo leo un libro, en cuánto tiempo leo un capítulo, cuánto me demoro en hacer un ejercicio de matemáticas si me concentro. Estas limitaciones y estos recursos que tengo como persona son los que me ayudan a tomar las decisiones para poder decir cómo voy a administrarme yo en el tiempo que tengo, si se pudiera decir así. Entonces, es tan importante, decían estas cosas como de aprender a prestar la atención, en concreto, ¿qué hacemos? Y también, no solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Cuánto me demoro, cuán motivado, cuán desmotivado estoy con respecto a una actividad. Entonces, este prestar atención está como a la base de la conciencia. Muchas veces, y es frecuente, ahora quizás estamos más tranquilos, pero este bombardeo de actividades y de compromisos son sin conciencia, como bien decía María Luisa, es como digo que si a esto, si puedo, si lo otro, pero el punto aquí es como la toma de conciencia y en el fondo la invitación también es por lo menos un día, en un momento que uno quisiera trabajar este tema de administrarse uno con el tiempo que tiene, prestar atención entonces en concreto qué hacemos y además cómo lo hacemos, en lo particular y en lo personal. Y recordar algunas cosas que sí son desde la gestión y todo, estos dichos frecuentes, que menos es más, y eso está recomprobado. La gente de pronto se entusiasma diciendo, más jóvenes, yo también me acuerdo, el tema como voy a hacer esta actividad, voy a ir a clase, voy a hacer deporte y después voy a salir en la noche. Fantástico, pero tiene que estar mediado por estos ritmos personales y estas motivaciones personales. Y menos es más también en términos como de actividades. Es mejor un trabajo, uno, bien hecho, que varios a medias. Y eso en la medida que sean cada uno profesionales en su área, va a tener cada vez mayor peso en términos de hacer bien las cosas en el fondo. Y para eso a veces no es cantidad,
como se dice, es calidad. Y el equilibrio también, buscar el equilibrio en y por eso yo aquí coloco esto, ni más ni menos. Buscar el equilibrio en el bienestar de uno tiene que ver con no hacer cosas de más, pero también, y yo quisiera subrayar aquí, no hacer cosas de menos. Me explico. Si soy capaz de hacer un trabajo bien hecho y me estoy restando de hacerlo bien hecho, o de ofrecerme, por ejemplo, a terminar una parte de una tarea que la puedo hacer, si no lo hago, eso merma también mi equilibrio. O sea, un equilibrio es no hacer más, quizás de lo que soy capaz de hacer, o la energía o la motivación me da, pero no hacer menos tampoco, porque si hago menos, justamente hay un tema de motivación que a lo mejor por algo, y yo me estoy metiendo en otros temas aquí, que pueden ser un link un poco más lejos, pero tienen que ver con vocación, con cosas así. ¿Cuántas veces, yo creo, lo he visto, a veces no se descubren vocaciones porque había un problema y alguien que se sintió así como llamado a un poco a resolverlo, o a participar, o a ayudar, empezó a descubrir habilidades. Se los digo en concreto, por ejemplo, frente a una situación de una presentación, y que no pudieron o se trabó la presentación, y alguien que era el más tímido sacó fuerzas de flaqueza por las circunstancias y se desplegó en lo que sabía. Y empezó a conocerse que tenía estas habilidades quizás para decir con entusiasmo lo que cree, lo que piensa, lo que sabe. Entonces también eso es buscar un equilibrio entre no hacer de más, pero tampoco hacer de menos en esto de la planificación de las actividades. Y en esto yo le puse una foto, y yo a veces hago contrapunto así como de cosas que a algunas personas le llaman la atención, de una persona que se llama Cal Newport, que yo he visto y revisado algunos textos, que no lo van a conocer mucho en persona, por eso puse la foto. Yo le estaba diciendo, le voy a hacer publicidad, porque él, siendo un ingeniero en informática, profesor en eso, en una universidad, no tiene muchas redes sociales, porque habla de unos temas que ustedes los pueden encontrar quizás en internet. Por ahí había una presentación TED, por ejemplo, del minimalismo tecnológico, y tiene los libros que tienen que ver con uno que se llama Enfócate, porque dice, por ejemplo, que la atención, ser capaz de concentrarse, va a ser, está siendo una de las habilidades más importantes para poder desarrollarse personalmente, profesionalmente, en función de las metas que uno tenga, sean personales, sean académicas, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cómo enfocarse? Si las personas en términos físicos y humanos podemos tener un poco más ciertas habilidades, pero limitaciones humanas. Entonces, no es que abarquemos todos. Y él entonces promueve este minimalismo tecnológico. Usemos la tecnología en lo que es esencial y en lo que es central, en vez de hacer esta dispersión como de atención y de energía por un montón de tareas o de actividades que no necesariamente nos reportan. Y entonces algo que había dicho María Luisa también, estos objetivos grandes, dividirlos por etapas. ¿Alguien quiere ser astronauta? Bueno, va a tener que primero, por decir, tener que aprender entrar a una universidad, aprender una carrera en la área de la tecnología, postular a eso, seguir trabajando, y en el fondo ir desarrollando estos grandes objetivos por etapas. Todos alcanzables, pero por etapas. Y entonces, también como otra idea que era importante, esto de ir planificando. Y planificar no necesariamente es una habilidad que hemos desarrollado, pero que sí es necesario. Sí o sí, se los adelanto. En términos de trabajo hay que planificarse de aquí a una semana, de aquí a un mes. En términos personales, si uno tiene un proyecto importante para uno, de aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí al final de una carrera, si alguien quiere seguir estudiando, o tiene algún objetivo personal, como de un proyecto que le entusiasma mucho. Las personas que, por ejemplo, o siguen estudiando, tienen que aprender algún idioma, para estudiar otra carrera o seguir perfeccionándose, tienen que empezar por eso. Y eso es tiempo de planificación. Entonces, la práctica de la planificación nos va a ayudar un montón. ¿Ya? Y quería hacer contrapuntos también como para algo que había dicho María Luisa, por eso decía que estaba como súper alineado. De sabiduría popular ya hemos escuchado eso, el que dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿ya? Y que el monito tiene que ver con eso, como que si estamos en 10 cosas, humanamente no vamos a estar en 10 cosas, así que mejor elijamos, aunque a veces puede ser estratégico estar en 10 cosas. Uno dice, bueno, pruebo 10, ¿cómo no me van a resultar 2? Pero el tema aquí es como qué es lo que quiere uno que resulte, qué es la opción personal, cuál es el objetivo personal, ¿ya?
Y en eso, también esto como que se ha escuchado y que también lo iba a resaltar, el menos es más. Ya les dije, es mejor bien hecha una tarea que 10 mal hechas. Se lo explico en cosas súper concretas y que yo creo que ahí me van a seguir más. Por ejemplo, si estamos al final de un periodo, de un semestre, y claramente tenemos problemas con 5 ramos, o sea, sabiduría popular y cómo salvarse, yo he escuchado decir y así estratégicamente, bueno, salvo 2 de 5. Bueno, menos va a ser más, voy a tener que dedicarme a eso, y ojalá entonces solo hubiera estudiado esos 2 o 3, si se fijan en el semestre, en el sentido de estar los otros perdidos. Entonces eso, como recuperar esto de ser súper honesto y volver como a lo sencillo, lo cual no significa, claro, simplista, sencillo, es como cuando ustedes escuchan a alguien que, no sé, van a ver alguna conferencia o que son sus profesores y saben mucho, los que son capaces, y esa es una opinión muy personal, de transmitir una idea con sencillez y profundidad, claramente que son más sabios o uno tiene como más admiración. Son capaces de transmitir cosas complejas de forma sencilla. ¿Ya? Entonces, también en términos de actividades, menos es más. Hago 2 cosas bien, hago un cuadro, una pintura maravillosa con mucho detalle, que 10 chiquititas que son muy rápidas y que no tienen mucho valor. Y aquí voy a otro punto entonces, también cuando se dice entonces cantidad o calidad, yo les diría en términos a largo plazo, pensando en los objetivos personales y todo, calidad. Calidad antes que cantidad. No 10 ramos, sino a lo mejor 5 ramos bien hechos. En ingeniería, ni siquiera a lo mejor 6, pero cada semestre 4 ramos bien hechos o bien aprendidos. ¿Se fijan? A eso me refiero. Y entonces, ¿por qué esto de planificar es tan importante? Porque en el fondo estamos practicando una habilidad que es tomar decisiones. Y tomar decisiones, por eso les decía que es tan profundo, me parecen que las actividades son cosas del día a día, pero son de fondo, porque estamos contándole al mundo qué es lo que nosotros encontramos que es lo importante. En nuestro tiempo, el que tenemos de 24 horas al día, lo que más estemos dedicados a eso va a ser lo importante. Y entonces, como para centrar eso, me fui a estas imágenes, ¿viste? El de la Mafalda, con sus ideas geniales, como siempre, dice, lo urgente nos deja tiempo para lo importante. Claro, si vamos solo reaccionando al día, hoy día tengo atrasado esto, tengo atrasado lo otro, y estoy respondiendo solo como al urgente, ¿cuándo hago lo importante? Esa es la pregunta. Y al revés, también encontré esta imagen muy linda, que la deben conocer del Principito, y dice, miren, fue el tiempo que pasaste con tu ruso lo que le hizo tan importante. O sea, es lo que tú eliges que es importante, es donde vas a poner tu tiempo. Y entonces habría que preguntarse eso, súper central, ¿qué es lo importante para uno? Entonces, según qué es lo importante para uno, preguntarse, ¿estoy poniendo el tiempo ahí? ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Si está haciendo lo importante. Si lo importante es mi carrera, estoy invirtiendo la mayor parte del tiempo ahí, entonces ahí viene el tema de la conciencia que yo les decía. A ver, bueno, en conciencia, ¿qué hacemos durante el día y cómo lo estamos haciendo? ¿Ya? Bueno, y beneficios lo había comentado María Luisa, ¿ya? Esto de poder vivir en serenidad, en paz, evitar el estrés crónico, lo ligo al tiro con lo que estaba diciendo ella de las enfermedades. Alguien que se maneja en poder organizarse, planificarse, tomar decisiones, que es lo importante y que es lo no importante, no va a sufrir de estrés crónico. Y lo van a ver bien a esa persona a pesar de cualquier circunstancia que esté viviendo, o aunque sea fin de semestre, por decirle. ¿Ya? Mantener esa sensación de bienestar, de tener como un buen día. ¿Ya? Y protege la autoestima. Aquí yo me arranqué también y me fui un poquito más allá porque es un mega tema. Si uno está como siempre con problemas de planificación, de toma de decisiones, de actividades, con problemas del tiempo, sí o sí creo, y creo no equivocarme en eso, se está recriminando. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué lo dejé para después? Mira cómo el problema que me metí. Entonces es como un apaleo, por decirlo así, a la autoestima. Así que si quieren cuidar su autoestima, también tiene que ver con esos temas. Y ir conociendo progresivamente, porque no se acaba, esto de conocerse a uno mismo no se acaba, estos recursos que yo les decía, hay límite, porque en la medida que los reconocemos en uno mismo, somos capaces también de usar esta otra habilidad que viene después, que es la asertividad, que bien decía María Luisa, es el tema de poder decir que no. ¿Quieres hacer este trabajo de aquí a las próximas 2 horas? No, porque no puedo, necesito 2 días, ¿se fijan? La habilidad de la asertividad. Profesor, esto no lo voy a poder hacer, o esto sí, mire, voy a hacer lo que alcance.
y en esto lo que alcance, conocer, bueno, hasta dónde era mi límite. Y ojo que se van a sorprender, porque en la medida que uno planifica esta actividad, su propio funcionar en un tiempo, va a ir más cercano a eso. En leer este capítulo me demoro 2 horas, y probablemente te estés demorando 2 horas, y con la práctica te vas a demorar 1 hora y media. Entonces, ese es como el beneficio en este caminar con uno mismo y sus propias actividades. Y claro, ir practicando y entrenando esto que es la toma de decisiones, que está detrás del planificar. ¿Qué priorizo? ¿Pasó algo inesperado? No sé, le invento algo inesperado. Pusieron una fecha y yo no sabía de una fecha, una entrega de un trabajo y tengo un control al mismo tiempo. Bueno, ¿qué priorizo? Y es un ejercicio de ir tomando decisiones según lo que la vida y las circunstancias nos van colocando. Ahora en pandemia yo creo que más todavía puede ser un ejercicio, bueno, ¿qué priorizo en estos tiempos que tengo de día y en función de mis objetivos y mis planes? Así que yo creo que hasta ahí va, María Luisa, mi aporte para pensar.